Hey, ¿qué onda? Espero que estés muy bien. El día de hoy es el día número 82 de leyendo la Biblia en orden cronológico. Así que sin más, vamos a empezar a leer el día de hoy. Nos toca Josué, capítulo 1, 2, 3 y 4. El día de ayer terminamos Deuteronomio y luego nos metieron ahí un salmo. Salmo, a ver, no lo recuerdo bien, era el 91. Sí, muy bonito. Entonces vamos a empezar a leer en la versión traducción al lenguaje actual. Y dice, Dios llama a un nuevo líder. Después de la muerte de Moisés, Dios habló con Josué, hijo de Nun, que había sido ayudante de Moisés. Dios le dijo a Josué, ahora que eres mi servidor, ahora que mi servidor Moisés ha muerto, te toca a ti guiar al pueblo de Israel. Cruza el río Jordán con todos ellos y llévalos al territorio que les voy a dar. Yo les entregaré todo el territorio donde pongan el pie, tal como se lo prometí a Moisés. Les daré todo el territorio que va desde el desierto de Sur hasta las montañas del Líbano, en el norte, y desde el gran río Éufrates en el este hasta el mar Mediterráneo en el oeste, incluyendo el territorio de los hititas. Nadie podrá derrotarte jamás, porque yo te ayudaré. Así como ayudé a Moisés, nunca te fallaré ni te abandonaré. Pero tú debes ser fuerte y valiente, porque serás tú quien guía al pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que seas fuerte y valiente, así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas, y te irá bien por donde quiera que vayas. Nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche, y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Yo te pido que seas fuerte y valiente y que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Voy a subrayar estos dos versículos. Ahí está. Sorry. Me gustaron. Preparativos para la conquista. Dice el versículo 10. Entonces Josué le ordenó a los jefes del pueblo, vayan por el campamento y díganles a todos que se preparen con alimentos, porque dentro de 3 días cruzaremos el río Jordán y ocuparemos el territorio que nuestro Dios nos va a dar. Josué dio también instrucciones a las tribus de Rubén y de Gad y a la media tribu de Manasés. Recuerden que Moisés les dijo que nuestro Dios les daría ese territorio para que vivan en paz. Dejen a sus esposas y a sus hijos y a su ganado en esta tierra que Moisés les dio al este del río Jordán. Pero todos los hombres que tengan armas deberán cruzar el río y ayudar al resto del pueblo. No descansen hasta que haya conquistado el territorio que Dios les dará a ellos, tal como se los ha dado a ustedes. Una vez que ellos tengan su territorio, ustedes podrán regresar y vivir en la tierra que Moisés les ha dado al este del río Jordán. Y ellos le respondieron a Josué, haremos todo lo que nos has pedido, e iremos a donde tú quieras. Te obedeceremos en todo, como obedecimos a Moisés, siempre y cuando nuestro Dios te apoye como apoyó a Moisés. Si alguien no te obedece, será condenado a muerte. Lo único que te pedimos es que seas fuerte y valiente. Josué capítulo 2. Rahab y los espías. Josué envió a 2 hombres para que exploraran el territorio de Canaán, y de manera especial a la ciudad de Jericó. Los 2 hombres salieron de Sittim, y cuando llegaron a Jericó fueron a la casa de una prostituta llamada Rahab. Allí pasaron la noche. Al saber el rey de Jericó que uno de los israelitas había llegado esa noche para explorar el país, mandó a decirle a Rahab, en tu casa hay 2 espías, mándamelos para acá. Pero como ella los había escondido, respondió, sí, es verdad. Vinieron unos hombres, pero ya no supe de dónde eran. Salieron al anochecer antes de que cerraran el portón de la ciudad, y no sé a dónde iban. Si ustedes
salen ahora mismo a perseguirlos, seguro que podrán alcanzarlos. La verdad es que Rahab los había llevado a la terraza y los había escondido debajo de unos manojos de lino que allí tenía. Los hombres del rey salieron de la ciudad y se volvió a cerrar el portón. Buscaron a los espías hasta llegar al cruce del río Jordán. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió a la terraza y les dijo: Yo sé que Dios les ha entregado a ustedes este territorio, y todos tenemos miedo, especialmente los gobernantes. Sabemos que cuando salieron de Egipto, Dios secó el mar de los juncos para que ustedes pudieran cruzarlo. También sabemos que mataron a Sihón y a Og, los dos reyes amorreos del otro lado del Jordán. Cuando lo supimos, nos dio mucho miedo y nos desanimamos. Reconocemos que el Dios de ustedes reina en el cielo y también aquí en la tierra. Júrenme en nombre de ese Dios que tratarán bien a toda mi familia, así como yo los he tratado a ustedes. Denme alguna prueba de que así lo harán. Prométanme que salvarán a todos mis familiares. Sálvenos de la muerte. Los espías le contestaron: Que Dios nos quite la vida si les pasa algo a ustedes, pero no le digas a nadie que estuvimos aquí. Cuando Dios nos dé este territorio, prometemos tratarlos bien a ti y a toda tu familia. Rahab y los espías se despiden. Como la casa de Rahab estaba construida junto al muro que rodeaba la ciudad, ella los ayudó a bajar por la ventana con una soga y les aconsejó: Escóndanse en los cerros para que la gente del rey no los encuentre. Quédense allí 3 días hasta que ellos regresen, y después de eso sigan su camino. Antes de irse, los espías le dijeron: Te hemos hecho un juramento y lo cumpliremos. Cuando lleguemos a este territorio, esta soga roja tiene que estar atada a la ventana por donde vamos a bajar. Reúne en tu casa a todos tus familiares. Si alguno de ellos sale a la calle, morirá, y nosotros no tendremos la culpa de su muerte. Pero si alguien sufre algún daño dentro de la casa, nosotros seremos los culpables. No les cuentes a nadie de ese trato que hemos hecho. De lo contrario, no estaremos obligados a cumplir nuestro juramento. De acuerdo, respondió ella, así se hará. Dicho esto, los despidió y ellos se fueron, mientras ella ataba la soga roja por la ventana. Los 2 espías se fueron a los cerros y durante 3 días estuvieron allí escondidos, hasta que los hombres del rey regresaron. Los habían buscado por todo el camino y no los habían encontrado. Entonces los 2 espías bajaron de los cerros, cruzaron el río y volvieron a donde estaba Josué. Luego de contarle todo lo que les había pasado, le dijeron: Estamos seguros de que Dios nos ha dado todo el territorio. Todos los gobernantes de esta región están muertos de miedo. Josué capítulo 3 dice: La gente de Israel cruza el Jordán. Al día siguiente, muy de mañana, Josué y todos los israelitas levantaron el campamento de Sittim y avanzaron hasta el río Jordán. Acamparon allí esperando el momento de cruzarlo. Al segundo día, los jefes fueron por todo el campamento diciéndole a la gente: Cuando vean a los sacerdotes salir con el cofre del pacto, levanten el campamento y síganlos. Ellos los guiarán porque ustedes no conocen el camino, pero no se acerquen al cofre. Manténganse por lo menos a 1 kilómetro de distancia. Josué, por su parte, le dijo a todo el pueblo: Prepárense para presentarse ante Dios. Mañana Dios hará un gran milagro entre nosotros. Después les dijo a los sacerdotes: Carguen sobre sus hombros el cofre del pacto y salgan. Nosotros los seguiremos. Y así lo hicieron. Dios le dijo a Josué: Lo que voy a hacer hoy convencerá a todo el pueblo de Israel de que estoy contigo como estuve con Moisés, y te reconocerán como líder. Diles a los sacerdotes que lleven el cofre del pacto, que cuando lleguen al río, entren al agua y se queden cerca de la orilla. Entonces Josué le pidió al pueblo que se acercara y le dijo: Dios nos ha prometido que a medida que avancemos, Él irá desalojando a todos los habitantes de Canaán. Ustedes verán que el Dios vivo nos acompaña. Cuando el cofre del pacto del dueño de toda la tierra cruce el Jordán delante de ustedes. Cuando los sacerdotes que llevan el cofre toquen el agua con la planta de sus pies, el río Jordán dejará de correr,
y el agua se acumulará como formando una gran pared. Además, Dios ha ordenado que escojamos a 12 hombres, uno de cada tribu de Israel. La gente dejó el campamento y se dispuso a cruzar el río Jordán en el tiempo de la cosecha, cuando el río se desborda a causa del agua que baja de la zona de Adám, cerca de Zaretán. Los sacerdotes iban delante de ellos con el cofre del pacto, y tan pronto como pusieron el pie en el río, el agua dejó de correr y se acumuló. La que corría hacia el mar muerto siguió su curso hasta desaparecer. Entonces el pueblo cruzó el río frente a la ciudad de Jericó, mientras todo el pueblo de Israel cruzaba sobre terreno seco. Los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto de Dios se detuvieron en medio del Jordán, hasta que todos terminaron de cruzar. Josué capítulo 4. Piedras recordatorias. Cuando todo el pueblo de Israel terminó de cruzar el Jordán, Dios le dijo a Josué: elige 12 hombres, uno de cada tribu, y diles que vayan al lugar donde los sacerdotes se detuvieron en medio del Jordán, que tomen 12 piedras de allí y las lleven hasta el lugar donde van a acampar esa noche. Josué llamó a los 12 hombres que había elegido y les dijo: vayan hasta la mitad del Jordán, delante del cofre del pacto de nuestro Dios, y saque cada uno de ustedes una piedra del río, una por cada tribu de Israel, y échensela al hombro. Con estas piedras harán un monumento, y cuando los hijos les pregunten qué significan, ustedes les dirán que, cuando los sacerdotes entraron al río con el cofre del pacto, las aguas del Jordán dejaron de correr. Así que estas piedras les recordarán siempre a los israelitas lo que Dios hizo aquí. Los 12 hombres hicieron lo que Dios le había ordenado a Josué. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán y las pusieron en el lugar donde acamparon. Por cada tribu de Israel había una piedra. Josué también colocó 12 piedras en el Jordán, en el lugar donde habían estado los sacerdotes que llevaban el cofre del pacto. Esas piedras todavía están allí. Los sacerdotes se quedaron en medio del Jordán hasta que el pueblo terminó de hacer todo lo que Dios les había mandado por medio de Josué. Estas mismas instrucciones también se le habían dado a Moisés, hijo de Josué. Estas mismas instrucciones también se las había dado Moisés a Josué. El pueblo se apuró a cruzar el río, y cuando todos terminaron de cruzarlo, también pasaron los sacerdotes llevando el cofre de Dios. Otra vez se pusieron al frente. Las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés cruzaron antes que el resto, como Moisés les había ordenado. Iban armados para la batalla. Los que cruzaron hacia la llanura de Jericó fueron los 40,000 hombres en pie de guerra. Marcharon delante del cofre, que simboliza la presencia de Dios. Por lo que Dios hizo ese día, todos los israelitas reconocieron a Josué como un gran líder. Lo respetaron durante toda su vida, como antes habían respetado a Moisés. Entonces Dios le dijo a Josué: diles a los sacerdotes que lleven el cofre del pacto que salgan del río Jordán. Así lo hizo Josué. Y cuando los sacerdotes llegaron a la orilla, el río volvió a correr hasta desbordarse como antes. El 10 de Aviv, el pueblo cruzó al pie del Jordán y acampó cerca de la ciudad de Gilgal, al este de Jericó. Josué ordenó que pusieran allí las 12 piedras que habían sacado del Jordán y les dijo a los israelitas: en el futuro, cuando sus hijos les pregunten qué significan estas piedras, ustedes les dirán que son para recordarnos que los israelitas cruzamos el Jordán sobre terreno seco. Les dirán que Dios detuvo las aguas del Jordán hasta que cruzamos, al igual que cuando cruzamos el mar de los juncos. Lo hizo para que todos los pueblos de la tierra sepan que nuestro Dios es poderoso y para que ustedes lo honren siempre. Con esto terminamos el día 82. Si llegaste hasta aquí, felicidades y nos vemos el día de mañana. Bye bye. Chao, chao.